La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y son abundantes. Hoy hay 5 investigaciones directas sobre Pedro Castillo. Y aquellos que exigían una investigación ahora se hacen de la vista gorda y quieren pruebas para votar por la vacancia. ¡Qué graciosos! A las familias peruanas y a la suya propia, a quienes arrastra al muladar de su corrupción. No le demos permiso al presidente Castillo, no a la fuga de Pedro Castillo. Gracias, presidente. Castillo envía carta a Petro quejándose porque no le dieron permiso y viajará Dina Boluarte. Con 67 votos en contra, 42 votos a favor y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó el proyecto que buscaba autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, salir del país del 6 al 8 de agosto para la toma del mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Como es sabido, de acuerdo con el inciso 9 del artículo 112 de la Constitución Política del Perú, es el primer poder del Estado quien autoriza al presidente de la República a ausentarse del territorio nacional. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, viajará a Colombia en representación del presidente Pedro Castillo para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del mandatario electo Gustavo Petro, luego de que el Congreso le negara al jefe de Estado la autorización para salir del país, informó la Cancillería. En la carta dirigida a Gustavo Petro, envía argumento quejándose del por qué el Congreso de la República no le autorizó el viaje a Colombia, pero no menciona que enfrenta 5 investigaciones fiscales por liderar una organización criminal en Palacio de Gobierno. La decisión del Congreso de la República no se condice en forma alguna con la altísima valoración que mi gobierno asigna a las históricas relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a nuestros países. Por ello, a fin de que el Perú esté representado al más alto nivel posible en la transmisión de mando presidencial, he solicitado a la vicepresidenta del Perú, señora Dina Boluarte, representarme en la aludida ceremonia, agregó el mandatario en la carta dirigida a Gustavo Petro. Muchas gracias, Presidenta. Creo que las opiniones en este hemiciclo, en el Congreso, respecto a las autorizaciones de viaje para el presidente han estado divididas. Han habido colegas que desde un principio se han opuesto a permitir que el presidente salga del país a cumbres internacionales o actos protocolares, y han habido colegas que han considerado que debido a que el presidente tiene entre sus principales funciones dirigir la política exterior del país, ello requería que el presidente pueda realizar viajes al exterior, y me incluyo entre ese grupo de congresistas. Yo consideraba que lo que correspondía por el respeto a la institución presidencial era permitir que el presidente realice los viajes que consideraba pertinente realizar. Sin embargo, en estas circunstancias ya no comparto esa posición. Creo que las circunstancias han cambiado radicalmente. La evidencia y los indicios que implican al presidente en actos de corrupción son abrumadoras y son abundantes. Y en ese contexto, el peligro de fuga se vuelve cada vez más real. A esto tenemos que sumarle el hecho de que el presidente no está viajando a una cumbre presidencial, ni está acudiendo a un espacio en el cual se vayan a tomar decisiones de política exterior. Está acudiendo a un acto protocolar, con lo cual no es indispensable que el presidente viaje a Colombia, sino que perfectamente podría enviar al canciller para que acuda al cambio de mando. Nosotros consideramos que el peligro de fuga ya no es, digamos, meramente especulativo, sino que se ha convertido en una realidad. Y es nuestra responsabilidad, en ejercicio de nuestra función fiscalizadora, asegurarnos de que el presidente Castillo dé la cara al país. El presidente ya no es meramente un testigo, el presidente ahora es un investigado, y por ese motivo acudió el día de hoy a la Fiscalía de la Nación, a pesar de lo cual no dio respuestas una vez más. El presidente no da respuestas a la prensa, no da respuestas a la justicia, no da respuestas al Congreso, no da respuestas a nadie. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que el presidente enfrente su investigación desde este país, que rinda cuentas al pueblo que tanto dice representar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Chirino. Presidenta, colegas, muy buenas tardes. Esta mañana hemos sido testigos de un agrio y triste espectáculo. Un presidente deslegitimado y rechazado por el pueblo, rodeado por centenares de policías, caminando hacia el Ministerio Público para declarar por delitos de corrupción.
Pedro Castillo es un agujero negro en la historia de nuestra patria. Es el único presidente en funciones investigado por la justicia peruana. La población recuerda bien los nombres y los rostros de quienes se opusieron a la moción de vacancia que presenté con la absoluta seguridad de que este gobierno apestaba a corrupción. En aquel entonces decían que no se podía vacar un presidente sin la existencia, al menos, de una investigación fiscal. Hoy hay 5 investigaciones directas sobre Pedro Castillo. Y aquellos que exigían una investigación ahora se hacen de la vista gorda y quieren pruebas para votar por la vacancia. ¡Qué graciosos! Pero el gran soberano, el pueblo, nos observa y se pregunta, ¿puede representar al país una persona a quien la Fiscalía señala como el cabecilla de una organización criminal? ¿Qué estamos haciendo para obedecer el clamor de nuestra gente que nos exige en las calles que paremos este festín de corrupción del gobierno? Colegas, este Congreso está a pasos de cumplir 200 años y nosotros, el Congreso, somos el último bastión de la esperanza de un pueblo que nos pide acción. Nos pide que evitemos que Pedro Castillo se burle de la justicia, como lo viene haciendo con sus abogados. 30 segundos para que culmine. Estoy segura que represento el sentir de los hombres, mujeres y jóvenes del Perú, a quien Pedro Castillo ya no representa. Honremos al pueblo y votemos por la negativa de este viaje de un presidente deslegitimado por su incapacidad y su ausencia de amor a las familias peruanas y a la suya propia, a quienes arrastra al muladar de su corrupción. No le demos permiso al presidente Castillo, no a la fuga de Pedro Castillo. Gracias, presidente. La resolución legislativa que se propone busca autorizar la salida del presidente entre los días 6 al 8 de agosto a efectos de asistir a una ceremonia protocolar en la asunción de mando del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Si bien es cierto, el artículo 118 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones del presidente de la República representar al Estado dentro y fuera del país, tenemos que tener en cuenta, señora presidenta, que el señor Pedro Castillo Terrones se encuentra hasta en 5 investigaciones por actos de corrupción. De tal suerte que, tratándose de un acto eminentemente protocolar, bien podría ser reemplazado, como ha ocurrido en otras ocasiones, sea por el ministro de Relaciones Exteriores, la vicepresidenta o el propio embajador de Colombia. Y porque además, en este viaje que es estrictamente protocolar, no se va a alterar las relaciones bilaterales que tenemos con la República de Colombia. En consecuencia, nosotros, considerando que además el premier Aníbal Torres Vázquez ha puesto su cargo a disposición y aún no existe un gabinete propuesto por esta gestión gubernamental y no sabemos a ciencia cierta será hoy día, mañana, pasado, creo que la presencia del señor Pedro Castillo en el país es necesaria para que responda ante la justicia y para que también atienda las necesidades más urgentes del país. Es por esa razón que la bancada de Alianza para el Progreso votará en contra de autorizar el viaje del presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante. Llorar y llorar. Castillo fue a acusar al Congreso con el presidente de Colombia mostrando su molestia. ¿Crees que no había necesidad de dar explicaciones? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.